Y nosotros continuamos con otra videoconferencia, esta vez con el economista Jaime Tolosa y el abogado José Fernando Plata. Ellos son representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Jaime es economista egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con especialización en gestión energética y ambiental de la Universidad de La Salle de Bogotá. Realizó estudios en materia de regulación económica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México. Ha realizado estudios también en el sector energético para la evaluación de integraciones empresariales. Mientras tanto que José es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Enfocó sus estudios de posgrado en competencia y regulación energética en Barcelona. Con un máster en economía aplicada, su formación académica incluye profesores reconocidos en Europa y Estados Unidos en materia de competencia y en materia de regulación energética. Esta vez Jaime y José nos presentan el tema Mercado de energía eléctrica en Colombia y sus problemas de competencia. Jaime y José nos escuchan. Adelante, ustedes tienen la palabra. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sigan, por favor. Para nosotros es, pues, el retorno está como... Buenos días. Sí, les escuchamos. Sigan, por favor. Perfecto. Bueno, pues ya nosotros queremos agradecer pues, esta oportunidad por parte de la Superintendencia y delegado para la promoción de la competencia. Lo que vamos a hacer nosotros es describir de forma general cuál es la estructura del mercado colombiano y el papel que ha jugado la Superintendencia de Industria y Comercio frente a temas de competencia e integraciones empresariales. Pues la presentación de forma general está estructurada en tres partes. En la primera parte, lo que voy a hacer junto a José es explicar cuál es la estructura general del mercado, sus características, la historia o la evolución que ha tenido después de la apertura económica. En segundo lugar, voy a perfilar cuál es la estructura actual del mercado, algunas características generales de él. Y en una tercera parte vamos a hablar de casos prácticos realizados en la Superintendencia de Comercio frente a prácticas conocidas de este estilo, integraciones empresariales y un tema muy importante que ha tenido fuerza en la legislatura, que es la vocación a competencia. Bueno, pues el recorte está un poco difícil, pero la pregunta es, ¿me están escuchando bien en ese momento? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos un poquito. Estamos tratando de mejorar el audio. Sigan, por favor. Bueno. ¿Perfecto? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sigue, por favor. ¿Sí? Te escuchamos. Sigue, por favor. Perfecto. Bueno, ya les di como un preámbulo, una introducción a lo que nosotros vamos a escribir. Pues en esta primera parte, de forma general, ¿cuál es la estructura del mercado nacional? Nosotros, o al igual que la ecuatoriana en muchos países, encontramos 4 eslabones, que es la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía. Para el caso nacional, la generación colombiana está conformada por un 70%, podríamos hablar, y un 30%, 70% en hidráulica y un 30% de generación térmica. Esa realmente sería la estructura general de la generación colombiana. Después de la generación encontramos el eslabón de la transmisión. Para el caso nacional, existen redes de transmisión de alta tensión que están conformadas por 500 kW y 230 kW, ¿sí? Kilovatios. Esta parte es muy importante describirla, ya que el mercado nacional, a diferencia del ecuatoriano, está conformado por una red integrada, un sistema interconectado nacional.
Es decir, todas las redes a nivel nacional, generación hasta distribución local, están integradas o están unidas por una red única y general, ¿sí? Ese sería el segundo eslabón, que sería la transmisión de energía eléctrica a alta tensión de redes de 500 kW y 230. El sistema interconectado nacional está compuesto por un sistema de transmisión nacional que les acaba de nombrar. En tercer lugar, tenemos la distribución que se realiza a baja tensión de líneas de 510 kilovoltios y de 13.2. Es importante aquí, pues, abrir un paréntesis y distinguir la transmisión de la distribución regional, que se da a kilovoltios de 110 y 13.2 kilovoltios. ¿Por qué es importante? Porque la red nacional o transmisión nacional, como lo acabo de decir, es una red compartida, mientras que si vemos la diferencia de una red de distribución regional, ya empezamos a distinguir que hay una inversión por parte de los distribuidores locales en unas redes que se pueden diferenciar entre redes de distribución regional y redes de distribución local. Por último, tenemos la comercialización. En el caso nacional, la distribución nacional, también el distribuidor local de energía también es un comercializador de energía, ¿sí? Esto tiene como resultado o va dirigido a usuarios que nosotros llamamos residenciales o no regulados. En el caso de los regulados encontramos pues el sector residencial, mientras que para los usuarios no regulados encontramos las termo y encontramos los usuarios industriales. De forma general, esta diapositiva nos describe cuál es la composición de generación nacional. Vemos que hay un 64-70% de generación y que esa generación o esas plantas hídricas se ubican cerca de las cordilleras, donde pues se genera mucha más agua. En el caso de las térmicas, pues están ubicadas en la costa atlántica y en el centro del país. Ustedes se preguntarán por qué. En el caso colombiano existen dos redes de transporte de gas, que es una red de transporte por la costa atlántica y una red de transporte de gas que va por el centro del país. Por tal razón se tiene esta división. Bien, esta diapositiva es muy importante y voy a explicarla muy rápidamente, y es cómo ha sido la evolución del sector de energía a nivel nacional. Colombia se distingue hasta la Constitución de 1931 como un monopolio natural, monopolio estatal. Es decir, antes de la creación de la ley, de la norma, de la Constitución, existía en Colombia un monopolio estatal, y posterior a la ley, a la Constitución, se liberalizaron los mercados. Es importante aquí tener en cuenta cómo venía el mercado energético antes de la Constitución. Teníamos un mercado muy concentrado en donde las empresas de energía estaban integradas verticalmente, y existía una empresa muy emblemática para la época que se llamaba Isagen. Con la creación de la ley 142 y 143 del 94, lo que se hizo fue liberalizar el mercado, y se dividió, lo podemos decir así, la generación de la transmisión, de la distribución y comercialización. Es muy importante tener esto claro, porque más adelante, como consecuencia de esta norma, se han venido presentando algunos inconvenientes en el mercado energético nacional. Cuando hablaba de Isagen o de empresa ISA como emblemática, lo decía porque Isagen para la época estaba integrada verticalmente y es una de las empresas más grandes del momento. En este momento Isagen tiene cerca del 80% de la transmisión a nivel nacional y cerca del 12-13% de la generación energética. Otro tema, punto a tener en cuenta, fue los problemas climáticos que vio Colombia en el año 92 y 94 con los fenómenos del Niño. Esto hizo que Colombia como evolucionara y cambiara su política de generación e incentivara la creación de plantas térmicas debido a la baja generación energética, y
y la supeditación a que solo generamos con base hidráulica. Esto hizo que el gobierno pues empezara a tener una serie de políticas encaminadas a que tuviéramos una mejor dinámica en el mercado. Para los años 2007, ya a la fecha, el mercado energético colombiano se ha vuelto muy sólido y vemos que en el 2009 tuvimos otro fenómeno de Niño y la gran diferencia es que no tuvimos racionamiento a diferencia del 92 y 94. ¿Por qué? Pues para esa época ya teníamos un mercado que estaba muy sólido. En ese momento Colombia tiene una oferta de 12.000 megas de energía, las cuales consumen cerca de 8.000. Entonces, pues en este momento, como ustedes también bien lo saben, nosotros vendemos energía a otros países, por ejemplo, como Ecuador. Bien, esta gráfica o esta diapositiva lo que hace es resumir en gran medida cuál es la estructura general del mercado energético colombiano. Estamos hablando que la generación, después de la norma, tiene como característica principal que hay una competencia. Lo que buscaba la norma es que la generación tuviera una participación amplia de generadores, ¿sí? Mientras que la transmisión se mantuvo como un monopolio natural y la distribución de la misma forma, un monopolio natural. Por último, la comercialización se estaba buscando también que hubiera una competencia y una entrada de varios competidores en el mercado. Esta red siempre va dirigida a unos clientes regulados y no regulados, como ya lo describí. En el caso colombiano existe un operador administrador que se conoce como XM y el cual es el encargado de coordinar el despacho nacional y la Bolsa de Energía colombiana. Bien, esta gráfica es muy interesante porque describe cómo es la estructura actual del mercado, es decir, cómo está dividido después de la norma, después de la ley 142, cómo se estructura el mercado y cómo actualmente existen monopolios en cada uno de los eslabones. Como vemos en las gráficas de arriba, vemos que la distribución o la comercialización de energía para el caso de los no regulados, hay un oligopolio pues, conformado por las 4 principales empresas que están integradas verticalmente dentro del mercado. Lo mismo sucede en el caso de los no regulados y para el tema de generación. Entonces podemos decir que el mercado nacional tiene una alta integración vertical en mercados de comercialización y generación y en la comercialización y distribución. Esto hace que pues sucedan algunos problemas o que tengan algunos problemas y que esto sea utilizado por los agentes pues para manipular en ocasiones el mercado como el precio y en cantidades. Jaime, yo quisiera ahí hacer una aclaración importante. La ley 143 de 1994 tenía como objetivo adoptar el modelo de liberalización absoluta en los 4 eslabones de la cadena, inspirado pues, en el Reino Unido y luego traído acá a Latinoamérica por Chile, también siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Pero lamentablemente no logramos, o la ley como tal no logró ese ideal de mantener los eslabones de la cadena de manera independiente. ¿Qué estableció la ley? Estableció que las empresas que estuvieran constituidas con anterioridad a 1994 tenían un derecho adquirido a permanecer en el mercado integrados verticalmente en los eslabones. Y estableció igualmente que las empresas que se constituyeran con posterioridad a 1994 podrían tener un cierto grado de integración vertical. De esta manera, la ley permite que un generador esté integrado en el eslabón de comercialización y también permite que un distribuidor esté integrado en el eslabón de comercialización. ¿Qué es lo que está prohibido? Es que un transmisor esté integrado en actividades de generación o comercialización o distribución. De esta manera se creó una dinámica desde el mismo proceso de liberalización de Colombia se generó una dinámica asimétrica entre competidores, donde tenemos que concurren al mercado agentes integrados verticalmente
Y curiosamente, esos agentes que concurren al mercado integrado verticalmente son los líderes. Grupo EPM tiene el 22,96% del mercado regulado. Si ustedes van a ver, ahí siempre va a estar el grupo EPM en cualquiera de esas tres gráficas como el gran líder del mercado. ¿Por qué? Porque es que tiene generación, transmisión, distribución y comercialización. Luego está el grupo EMGESA. El grupo EMGESA también está integrado verticalmente. ¿Cuál es el punto interesante? Que hay un tercer competidor que es Isagen. Isagen sí fue dividido en su momento en 1994. Isagen era la gran empresa del Estado que, del orden nacional, que de habérsele permitido continuar integrada verticalmente hubiera quedado con cerca del 80% del mercado. Entonces, Isagen sí se le permitió únicamente participar en el mercado de generación y comercialización, y ahí figura pues, como tercer gran participante en el mercado. Eso, ¿qué queríamos con esa explicación? Simplemente explicarles que acá en Colombia concurren agentes con ventajas competitivas porque son integrados verticalmente con otros agentes a los cuales ya no se les va a permitir integración vertical. Y aún así, la ley permite la integración distribución-comercialización, la cual hemos identificado que también genera grandes problemas, porque el distribuidor como tal tiene una ventaja competitiva sobre su área de influencia para llegarle a los usuarios regulados y no regulados. Los usuarios no regulados se pueden entender como grandes empresarios, como los grandes industriales. Por eso, al momento de identificar cuáles son los problemas que hay en Colombia en cuanto a poder de mercado, se puede identificar que primero, en cuanto a nivel de generación, se puede ejercer, digamos, algún nivel de poder de mercado debido a la composición oligopólica, es que eso es natural a todos los mercados energéticos por su alto nivel de inversión requerida. También hay un problema en cuanto al mercado a largo plazo de contratos, y hay un problema por la integración vertical de distribución comercialización, que era el que les introducía anteriormente. Eso es como la importancia de esta diapositiva. Bien, complementando lo que José nos cuenta, esto también se evidencia en la transmisión, ¿sí? Les nombraba, les comentaba al inicio de la presentación que la división entre ISA y ISAGEN tuvo como consecuencia que ISA quedara con cerca del 70-80% del mercado de transmisión, y como bien lo dijo José, se ha identificado un problema en la distribución comercialización, y como vemos en la gráfica inferior, vemos que en las sistema de transmisión regional, ¿sí? Es decir, la transmisión departamental y municipal, vemos otra vez los mismos grupos que vemos en generación y en comercialización. Podemos ver otra vez a EPM, a Codensa y a EPSA como empresas líderes de mercado y en un mercado oligopólico. Bien, esta diapositiva lo que quiere decir es cuáles son las normas que nosotros o que nosotros tenemos en consideración para empezar a analizar una práctica comercial restrictiva. Tenemos como madre las normas la ley 155 del 59, el decreto 2153 del 92, que nos da como las definiciones o algunas preguntas que nosotros tendríamos que investigar, y por último, yo creo que de las más importantes, la ley 1340, que nos abrió la puerta a la posibilidad de empezar a investigar con mayor profundidad el tema energía o los temas regulados, ¿sí? Los mercados regulados. Para nosotros, la ley 1340 nos abrió la puerta y nos amplió, nos dio una visión más importante o más general sobre qué podríamos hacer en el mercado, y también nos dio la posibilidad de sancionar mucho más fuerte y tener como considerar de verdad la afectación en el mercado. Bien, José ya nos dio una muy buena introducción de cuáles serían las consecuencias o cuáles serían los mercados a identificar o que tendrían algún problema a la hora de investigar sobre prácticas comerciales restrictivas. La Delegatura para Protección de la Competencia ha llevado varios casos, en el caso de energía o en el mercado de energía, y pues vamos a identificar 2 o 3 que han sido los más importantes, los más relevantes, o que han llevado, que han tenido un curso de investigación relevante. Para el caso de abuso de posición de dominio,
en el mercado de distribución y comercialización. Como bien lo dijo José, tenemos un famoso caso que lo llamamos nosotros el caso EPSA. EPSA es una de las empresas distribuidoras comercializadoras pues, más importantes de Colombia, se maneja en el departamento de Boyacá y se sancionó por abuso de posición de dominio en mercado conexo. Es decir, como bien lo saben ustedes, el mercado conexo está relacionado o tiene una relación con el mercado primario, en este caso la distribución y comercialización de energía. Lo que hacía la empresa de energía de Boyacá era condicionar la prestación de la calibración a los medidores que entraban al mercado local, ¿sí? O al mercado regional de Boyacá al cobro de una homologación o un costo adicional que ellos llamaban homologación. Es decir, ellos, cuando llegaba un medidor al mercado regional, exigían que o cobraban a los medidores que no se registraban en el laboratorio de ellos, cobraban un costo adicional, mientras los medidores que entraban al mercado y que eran directamente homologados o certificados por la empresa de energía, pues no incurrían en este costo. Bien, este caso se sancionó en el año 2013 con cerca de 2 millones, casi 3 millones de dólares, equivalentes a 7.000, 8.000 salarios mínimos legales vigentes colombianos, y fue como el primero de varios casos que ha tenido la superintendencia frente al mercado de energía. No se había tenido en cuenta el mercado de energía, siempre se había visto como un mercado en el cual pues no podíamos intervenir debido a que existe la Comisión de Regulación de Energía y Gas y siempre se ha pues tenido muy en cuenta las normas que ellos sacan frente a competencia. Voy a darle ahora el paso a José pues para que él nos comente y nos hable un poco más sobre las integraciones empresariales o sobre casos que ha llevado la superintendencia sobre integraciones empresariales. Al momento de hablar de integraciones empresariales, tenemos que remitirnos a la ley 1340/2009, que esa ley fue la que nos dio la facultad de autoridad única en materia de competencia en Colombia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se diseñó en 1994 el sistema liberalizado energético en Colombia, se creó una superintendencia, la Superintendencia de Servicios Públicos. Se estableció un regulador, que es el regulador energético, quien tenía la autoridad para pronunciarse sobre integraciones empresariales en el sector era la Superintendencia de Servicios, de manera que había un regulador y había un ente que ejercía la inspección y la vigilancia sobre el sector. Eso cambia, ley 1340/2009 nos da a nosotros la facultad como autoridad única de competencia. Es bastante interesante. Fue para nosotros una gran experiencia empezar a pronunciarnos sobre las integraciones empresariales, y para eso quisiera hacer también una breve introducción histórica y nuestro papel ahí en esa evolución. 1994 viene la liberalización. Después de la liberalización viene un proceso de privatizaciones. El gobierno a nivel nacional o a nivel regional empieza a vender participaciones en su infraestructura, en sus plantas, de manera que hubo un proceso de desconcentración del mercado, pero ese proceso de desconcentración del mercado tuvo un punto de quiebre y empieza a cambiar, simplemente la misma dinámica del sector que tiende a que el mercado sea oligopolio. Y en ese proceso a nosotros se nos presenta una integración bastante interesante, que fue la del caso Cerce. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Fruto de ese reacomodamiento de las fuerzas, y digamos, ese reacomodamiento de los competidores, empiezan a generarse unas dinámicas de integración que pasan de cierta manera silenciosas, desapercibidos por los ojos de la Superintendencia de Servicios y luego de nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Qué sucede? Celsia era un inversionista que no tenía nada que ver en el sector energético y empieza a comprar pequeñas plantas. Empieza a comprar pequeñas plantas y principalmente compra esas pequeñas plantas a autoridades regionales, a gobiernos regionales. Empieza en primer lugar a comprar generación, pequeñas plantas y se da cuenta que el negocio es bastante rentable. Dice, bueno, el negocio está bastante rentable, ahora quiero entrar al negocio de distribución y comercialización. Ya les había contado que como la ley prohíbe que un generador participe en la actividad de distribución, si esa empresa es constituida con posterioridad a 1994, digamos que este inversionista Celsia tenía una restricción. Quería entrar al negocio de distribución y no podía. Para solucionar ese obstáculo, pues, ¿qué hacen? Comprar una empresa regional que tenía un derecho adquirido a estar integrada verticalmente, que tenía una participación en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, y esa empresa se llama EPSA. EPSA es empresa de energía del Pacífico. ¿Qué hacen? Lo empiezan a hacer de manera silenciosa. Primero compran un 47% de las acciones. Luego de que compran un 47%, ponen a 3 miembros de junta directiva, unos meses después. Y posteriormente, digamos, hacen la adquisición como tal, al pasar a aumentar su participación de un 47% al 50%. Al adquirir el 50%, toman control sobre EPSA y como tal, digamos que toman control, logran adquirir participación en todos los eslabones de la cadena. Para el momento en que toma control, digamos una toma de control de cierta manera hostil y adquiere ese 50,01%, viene Celsia a avisarnos la integración. Nosotros tenemos acá un sistema de control ex ante, pues como mayor parte del mundo. Y el análisis que se hace fue un análisis atendiendo a los criterios que había establecido la CREG, que digamos la CREG es el regular energético. El regular energético había establecido, digamos, unas participaciones mínimas, unos estándares. La CREG, el regular energético, ya había sacado una regulación diciendo que fruto de una integración, el ente integrado no podía quedar con una participación mayor del 25%. Y tiene otra regulación que dice que una empresa que ya tenga, una empresa puede tener un crecimiento orgánico que la lleve a tener una participación superior al 25%, pero si en ese escenario se supera un índice IHH de 1800, entonces en ese caso deberá remitirse el caso a la superintendencia para que intervenga por posición de dominio. La norma fue proferida para la Superintendencia de Servicios Públicos. Luego de la Ley 1340-2009, pues esa facultad es nuestra. Pero ¿qué es lo que queremos explicar acá? Que acá, en primer lugar, se reacomodan las fuerzas del mercado de manera silenciosa. Cuando nos avisan y nosotros hacemos un análisis simplemente remitiendo a los criterios de regular energético y vemos que no hay problema. Pero sí se nos despertó a nosotros una alarma y es el tema de que fuera esa toma de adquisición de manera silenciosa. Por esa razón se abrió una investigación por prácticas restrictivas de la competencia alegando integración no informada. Nuestra preocupación en su momento es si esa integración se debió haber informado desde el inicio, desde que se adquirió ese 47%, desde que se puso 3 miembros de junta directiva, o si únicamente se debió haber informado cuando se tomó, digamos, control corporativo de la empresa de energía del Pacífico. La decisión que nosotros tomamos es que en ese caso la integración como tal se entendió perfeccionada cuando Celsia compró el 50,01% del paquete accionario de la empresa de energía del Pacífico. Esa fue nuestra primera intervención. El siguiente caso interesante de nuestra parte
se presenta en el proyecto del gobierno de vender Isagen. Nuevamente remitámonos a la historia. Isagen fue la única empresa del gobierno que a raíz de la ley 13, a raíz de la ley 147 de 1994 se decide partir en transición, se decide partir en generación. Eso sigue actualmente bajo propiedad del gobierno nacional, el ministerio haciéndose el propietario de la mayoría accionaria. En este momento el gobierno quiere privatizar Isagen, quiere venderla y quiere utilizar esos recursos para financiar todas las obras de cuarta generación en Colombia. Todos esos tratados de libre comercio nosotros están generando una necesidad de infraestructura y se quiere financiar cierta parte de esos proyectos con los recursos que se reciben de la venta de Isagen. La empresa que quería comprar Isagen es el Grupo Argos. El Grupo Argos es un grupo que muy fuerte acá en Colombia en cementos. Y ese Grupo Argos, fuerte en cementos, vio que el sector energético era bastante lucrativo, entonces terminó comprando la mayoría de Celsi. Es decir, que la integración que nosotros evaluamos en el pasado, que fue más o menos en el 2009-2010, pues se nos venía acá de cierta manera a reproducir, pero ya no venía Celsia, sino venía Argos, que fue quien terminó comprando, el inversionista que terminó comprando Celsia. ¿Cuál era la posición, las participaciones? Isagen tenía el 12% del mercado y el Grupo Argos como tal tenía el 11,18% del mercado. El Grupo Argos como tal es un grupo es un inversionista que tiene la mayoría accionaria en varias empresas, tiene varias plantas regadas en diferentes personas jurídicas. En este momento, que prácticamente esta fue una decisión que nosotros tomamos hace 2 meses prácticamente, nosotros tuvimos en cuenta la situación particular que está presentando Colombia. En este momento, los industriales se están quejando fuertemente de los precios de la energía en Colombia. Fruto de esa queja, el gobierno contrató un estudio de alto nivel, se contrataron a los técnicos más importantes de Estados Unidos, de Colombia, para que hicieran un estudio de las tarifas en Colombia de manera comparativa con el resto del mundo. Y el estudio arrojó como resultados que Colombia tiene los costos de energía más costosos de América, lo cual a nosotros nos prendió las alarmas. Entonces dijimos, bueno, tal vez seguir adoptando el criterio de de tomar como punto de referencia los criterios del regulador energético resulten ser insuficientes para verdaderamente atrapar todos los riesgos en materia de libre competencia que puede generarse con esta integración. Entonces nosotros en esa integración específica dimos un avance, nos pusimos al día con toda la doctrina a nivel internacional, verificamos cómo se estaban estudiando los casos de integraciones en Europa, en Estados Unidos, estudiamos los modelos econométricos que se están utilizando para evaluar poder de mercado, y ese fue el resultado de ese análisis, es lo que le queremos contar en las siguientes 2 diapositivas. Prácticamente nosotros identificamos que en una integración a nivel de generación se despiertan en un mercado con un sector energético liberalizado 2 preocupaciones. La primera preocupación es de pivotalidad. Pivotalidad quiere decir que un agente se vuelva necesario para satisfacer la demanda. Pero como la demanda de energía en el transcurso del día es cíclica, donde empieza de manera creciente hasta llegar al pico de consumo, que es alrededor entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces, la preocupación principal está en si un agente es pivotal, si es necesario para atender la demanda en el horario, en el pico que se ubica entre las 6 y las 9. ¿Qué arrojó nuestro análisis? Que el ente integrado, es decir, Isagen más Argos, resultaba necesario, es decir, que la oferta de todos los agentes del mercado, excluyendo Isagen y Argos, no alcanzaba para satisfacer la demanda. ¿Y qué implicaba eso? Pues que sobre ese componente que es en la gráfica, ese vacío que se observa entre
la línea azul y la línea roja, en ese punto, pues el ente integrado tenía la potencialidad de fijar el precio que le viniera a su libre albedrío, lo cual pues es un gran riesgo para los consumidores. Fuimos más allá en el análisis y quisimos evaluar el efecto que hay sobre el poder de mercado independientemente de si haya pivotalidad o no. Es que ese es un segundo problema. Puede presentarse en un mercado de generación que inclusive no siendo pivotal, si se tenga poder de mercado para retener cantidades y subir artificialmente el precio. Para este fin nosotros acudimos a un modelo económico, el modelo de... Ahí no captó esto, está en un PDF. No. Lastimosamente acá la gráfica... ¿La ampliación? Sí, no nos... la gráfica va a quedar un poco confusa, entonces se va a intentar explicarlos conceptualmente cuál es la preocupación. Cuando se liberaliza el mercado en Colombia, se determina que el precio se fija hora a hora de acuerdo con el cruce de la curva de oferta agregada con la demanda. Pero ¿qué pasa? El precio final del mercado, es decir, el precio se fija en el punto donde se cruza la oferta y la demanda, va a ser un precio al cual se le pagan a todos los oferentes. Eso se llama el precio uniforme. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un agente como tal que tenga un portafolio de plantas donde tenga hidráulicas y donde tenga térmicas, empieza a ofrecer su generación de plantas hidráulicas a precios bajos. Y luego, a medida que va creciendo, a medida que van entrando las plantas más costosas, van entrando las hidráulicas, luego van entrando las térmicas, se supone que el punto de equilibrio termina cerrando cuando las plantas que son más costosas en Colombia ofertan su generación. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy? Que si yo tengo un agente que tiene un portafolio donde tengo hidráulicas y puedo ofrecer barato y tengo unas térmicas con las que ofrezco más caro, puede llegar un punto en el que yo tenga incentivo para retener cantidades con mis plantas más costosas y reteniendo cantidades con mis plantas más costosas ocasiono que artificialmente se suba el precio uniforme. Y si artificialmente logro que el precio uniforme se suba, yo puedo ganar dinero con las plantas con las cuales a un nivel más bajo. Esta preocupación es la que captura un modelo, el modelo de McRae and Wallach. Wallach es un profesor de Stanford, de la Facultad de Economía que ha intervenido bastante en los estudios acá en Colombia, estudios económicos en Colombia. Y él plantea un modelo económico donde se puede establecer si los agentes tienen un incentivo para retener cantidades y subir artificialmente el precio. Corrimos ese modelo y efectivamente como resultado nos dio que el ente integrado iba a aumentar su poder de mercado medido en el índice Lerner. Argos, en el escenario previo a la integración, tenía un índice Lerner del 8,4% o 0,084%. Isagen tiene un poder de mercado del 22,9%. El ente integrado como tal daba un gran salto y su poder de mercado pasaba a ser de 27,2%, lo cual nos preocupaba. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Impusimos condicionamientos que conllevaran a que el ente integrado tuviera un poder de mercado igual a 22,9, es decir, un poder de mercado anterior. Con eso, esas son a grosso modo las dos grandes integraciones que nosotros hemos tenido hasta ahora en el sector energético. Actualmente estamos evaluando una que preferimos no presentarla porque preferimos la primera edición y estamos pendientes de resolver el recurso, de manera que aún no podemos pronunciar al respecto de manera pública, ya que la edición aún no es la definitiva. Pero también va en la mano de Isagen y de otra empresa que quiere participar en la subasta.
El último tema que ya Jaime les había introducido es que ahorita nos está llegando mucho trabajo por el lado de abogacía de la competencia. La abogacía de la competencia es una facultad que se nos creó también que la ley 1340-2009 creó. Inicialmente se identificó, digamos, algún tipo de reticencia por un lado, por otro lado algún tipo de ignorancia de la norma, de manera que los reguladores nos estaban consultando todos sus proyectos de regulación. Actualmente yo diría que el 80% de los proyectos de regulación que el regulador energético planea proferir son consultados a nosotros. Y eso nos permite a nosotros establecer un diálogo muy interesante con el regulador y darle bastantes recomendaciones. ¿Por qué es importante que nosotros intervengamos a partir del ejercicio de abogacía de la competencia? Porque es que el regulador energético en Colombia tiene dos funciones. Promover la eficiencia de los mercados, por un lado, pero por el otro lado, promover la confiabilidad. Jugar con esos dos sombreros es bastante difícil, encontrar el justo medio. Máxime cuando Colombia ya vivió un apagón. Fue el apagón del 94, que hecho todo, esa parte tal vez no se la contamos, pero toda la liberalización del sector energético en Colombia es el resultado de un apagón que puso de presente las ineficiencias de que el sector, digamos, la falla del sector público, como tal, visto desde el punto de vista económico. Prácticamente ese apagón fue resultado de la falla, de la ausencia del sector privado en la participación del sector energético. Eso llevó a la liberalización, y como hubo un apagón, el regulador quedó con una preocupación bastante grande que vuelva a ocurrir esa situación en Colombia. ¿Eso qué conlleva? A que el regulador, por lo general, se inclina a favor de regulaciones que prefieran la confiabilidad sobre la eficiencia económica. Y ahí es cuando nosotros en abogacía de la competencia muchas veces invitamos al regulador también a que tenga en cuenta el potencial efecto sobre los precios de su regulación. ¿Hacia dónde va Colombia actualmente? Ahorita el tema que está más fuerte y que más se está estudiando es el tema de la estandarización del mercado de largo plazo. Se quiere crear un mercado fuerte de largo plazo, de futuros y de derivados, porque eso es un mecanismo para contrarrestar los potenciales poderes de mercado que se puedan ejercer en el mercado diario. En eso estamos trabajando de la mano, estamos estudiando el decreto y hemos tenido una serie de reuniones con el regulador. Entonces yo creo que, si bien es cierto que los conceptos que nosotros emitimos no son vinculantes, la norma exige a las autoridades de regulación que motiven en caso tal que decían apartarse de nuestra recomendación. Y si no motivan, o si se apartan sin justificar por qué se motivaron, o si no nos consultan un proyecto de regulación, la consecuencia es bastante grande. La consecuencia puede ser la nulidad del acto administrativo. Eso nos ha dado a nosotros de alguna manera dientes y nos ha permitido a nosotros jugar un papel mucho más activo por el lado de abogacía de la competencia en el sector energético. Yo creo que con eso culmina nuestra presentación. Muchas gracias, estamos muy disponibles para que nos hagan todas las preguntas que consideren. Jaime, José, muchísimas gracias. ¿Tenemos algunas inquietudes de parte de los presentes? No hay ninguna inquietud. Ok, entonces agradecemos al economista Jaime Tolosa y al abogado José Fernando Plata, representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que nos acompañaron con el tema Mercado de Energía Eléctrica en Colombia y sus problemas de competencia. Jaime, José, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Estimadas y estimados, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE agradecen su asistencia a este 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación Mercado Energético 2. Esperamos que las exposiciones y las charlas pertinentes hayan fortalecido su conocimiento en el sector de la energía. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.